Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Momentos complejos está viviendo Chile como nunca y habíamos quedado en deuda con ustedes de traer nuevamente a Francisco Javier Cuadra, abogado, académico, político chileno, exministro secretario general del gobierno del presidente Pinochet. Muy bienvenido, Francisco Javier. Gracias por estar con nosotros en estos momentos en que el país se divide en varias aguas. Personas que ven cómo se acumulan los neumáticos, curiosamente, en ciertas esquinas previo al 18 de octubre, fronteras absolutamente abiertas y porosas, con algunos informes que se dice que vienen, que no vienen, que hay mucho miedo, hay mucho susto. Por otra parte, una constituyente que toma un simbolismo violento. La convención, en vez de empezar a legislar el día 15 de noviembre, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución, comienza su trabajo el día 18 de octubre, conmemorando los hechos violentos, dándole un espaldarazo, ¿no es cierto?, a todo lo que ha sido los aspectos más, uno podría decir, violentos de este supuesto estallido social, que termina siendo, cada vez que va avanzando y avanza más, va mostrando su carácter revolucionario, y especialmente el broche de oro esta semana fue la negativa de la presidenta Loncón a hacer un minuto de silencio por Nana Allende, el agricultor que murió quemado por el narcoterrorismo, y sin embargo estuvo dispuesta a hacerlo por los enseres, muy necesarios por supuesto, de los inmigrantes que estaban en Iquique, pero no es comparable, ¿no es cierto? Solamente en la guerra no importa la vida de alguien porque es la vida del enemigo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves tú que avanza este proceso destituyente? Muchas gracias, Vanessa. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos viviendo desde el punto de vista de, de ver, más que mirar la historia, cada día el modo en que avanza un proceso de desestabilización del país que tiene que llegar en un momento que yo tengo la impresión que va a ser el segundo semestre del próximo año, a un punto de definición. Vale decir, a un punto, como decían los antiguos médicos griegos, de crisis, en el que no hay otra opción que la vida, que la muerte. Y esto, a mi forma de ver, como proceso de deterioro del país, es más grave que la crisis de 1973. Y si uno tuviera que marcar de las últimas 24, 48 horas, situaciones que me dicen que hacia allá vamos, yo tomaría precisamente lo que dijo en los últimos días la presidenta Loncón, en el sentido que eh, se debían en la nueva constitución recoger autonomías territoriales, y pidió para el pueblo mapuche autonomía territorial. Eso es como despedazar el país, trozarlo y repartírselo, que es lo que estuvo a punto de hacer Chile en 1826 con las leyes federales. Y en segundo lugar, recordaría lo que dijo ahora, hace pocas horas atrás, el vicepresidente de la Convención Constitucional, el abogado Baza, en el sentido que debíamos avanzar a un régimen parlamentario. Ambas cosas significan la destrucción del Chile unitario y de un Chile que por siglos, porque en realidad esto es desde mediados del siglo XVI en adelante, la única forma de gobierno que ha permitido manejar la cuestión pública de nosotros los chilenos como nación ha sido el régimen presidencial. Más fuerte, menos fuerte según las constituciones, habría que considerar en detalle otro análisis, la del 33, la del 25 y la del 80, pero la desmesura, la insensatez que significa ir a un régimen parlamentario en Chile es de tal nivel de fantasía y de ilusión óptica, en un constitucionalista como Baza,
que a mi forma de ver hay que ir observándolo por la responsabilidad política que va a tener en la crisis que vamos a enfrentar en el segundo semestre del próximo año. Interesante, dos puntos que tocas en los que me gustaría profundizar. El primero es por qué esta crisis sería una crisis peor que la del 73. Y el segundo, yo tengo mis reparos frente me gustaría que me imponiera este tema, al asunto del régimen presidencial. ¿Por qué? Porque hoy día, como nunca, con las redes, la transparencia de la información hace que una persona con un simbolismo y con un poder muy grande como lo confiere el régimen presidencial al presidente en Chile, genera mucha dependencia de esa persona. Entonces, por ejemplo, el caso Dominga, que es cosa juzgada, ¿no es cierto? Y que uno diría, bueno, vamos a ver cómo se pronuncia en tribunales. Sí, pero nosotros tenemos una figura presidencial, en este caso, que ha sido fuertemente cuestionada por todos los sectores, por una parte. Y eso lleva a que si se debilita al presidente en un régimen presidencial, también todo el régimen avance hacia su debilitamiento. Ese es un problema que yo veo que podría resolverse con un régimen parlamentario. El otro problema que veo, por eso es que esto se viene trabajando hace mucho tiempo en la ciencia política, es que ya lo planteaban algunos cientistas políticos respecto a la crisis del 73, decían, si hubiese habido un régimen parlamentario, hubiesen los congresistas llamado a nuevas elecciones, o viceversa, porque hay ahí un mecanismo de superación de crisis que el régimen presidencial no tiene. Nosotros además tenemos hoy día, gracias al sistema de Hunt que pusieron, ¿no es cierto?, electoral, una situación que genera un tremendo inmovilismo cuando tienes un presidente, como es este caso, de, digámoslo, apariencia de centro derecha, cuando en realidad es de izquierda, pero bueno, apariencia de centro derecha, y un Congreso que está tomado por la izquierda con vocación totalitaria. Entonces no se puede avanzar en un programa de gobierno bajo esas circunstancias. Entonces el primer punto es, en este tema del régimen presidencial versus el parlamentario, ¿por qué la crítica y por qué te parece tan grave? Es decir, yo creo que estamos en un pésimo momento para el presidencialismo, dadas las características nefastas de ejercicio de la presidencia de la República por Michelle Bachelet y por Sebastián Piñera. Es difícil defender el presidencialismo con dos presidencias que han significado la parálisis económica del país, la desinstitucionalización del Estado de Derecho y del régimen constitucional. Piñera se queja en las últimas horas a raíz del tema del Estado de Derecho, pero hay que recordar que él mismo ha puesto ladrillo sobre ladrillo en la destrucción del Estado de Derecho y del orden público en el país. Pero ocurre que el régimen parlamentario, y si uno lo observa con atención, donde mejor se ha desarrollado que en Inglaterra, llegándose a su regulación fundamental ahí después de las guerras civiles del siglo XVII, requieren de una clase política educada, culta, preparada. Si yo quisiera demostrar las maldades del régimen parlamentario, les diría que miren lo que ha pasado en Chile en los últimos 2 o 3 años simplemente, con el parlamentarismo de facto que nombraba el senador Quintana. Eso es parlamentarismo. No hay respeto a ninguna regla, desde luego a la Constitución, no hay respeto a la estabilidad económica del país, no hay respeto a las finanzas públicas, se miente legislativamente cambiando el nombre de la rosa, digamos, ¿ah? Confundiendo los conceptos, interviniendo desde la despenalización del aborto hasta la sistemática derrumbe del sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Países como Chile necesitan orden, estabilidad, integración, unidad. Y mientras no tengamos 100 años de un sistema de educación pública auténtica, profunda, nosotros no vamos a tener las condiciones culturales para la viabilidad de un sistema parlamentario. Incluso una forma semipresidencial como la que generó en la Quinta República el general de Gaulle es viable, o fue viable hasta un cierto momento en Francia, porque existía precisamente esa clase política sólida, íntegra, cohesionada, en que los valores fundamentales estaban resguardados.
Nosotros en Chile no tenemos esa posibilidad. No, Y eso la está claro, gente, pero ¿no te parece que esto se parece más lo que hemos vivido en los últimos 2 años al semiparlamentarismo o semipresidencialismo, que es, como diría mi papá, una mezcla de mono con enjambre de alambre púa, porque en el fondo no tiene ni lo uno ni lo otro, y lo peor de todo, de los dos regímenes que vivió Chile a principios del siglo XX, porque aquí no tenemos no se ha usado, digamos, el llamado, por ejemplo, a nuevas elecciones que tendría que haber usado. Si Piñera hubiese sido primer ministro, lo lógico hubiese sido que él hubiera convocado nuevas elecciones porque estaba taponeado por un Congreso que no le permitía gobernar. O viceversa, y aquí lo que se hace es como entrar en el peor vicio de los dos regímenes. Yo lo veo como algo distinto a un parlamentarismo en ese sentido, en que las virtudes no las tenemos. a ver, yo sinceramente creo que si hubiera que rehacer el régimen político chileno, vamos a un sistema parlamentario. Se cae en 6 meses. Se cae en 6 meses. Por indisciplina, por ignorancia, por incultura, por falta de preparación de la clase política. Eh, eh, ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la campaña presidencial actual? Lo que hizo la diputada Maya Fernández, de poner nombre y apellido a lo que todos sabemos que ocurre, y es que más o menos 2/3 o 3/4 del PS quiere estar con Boric y no con Proboste, porque eso fue lo que su directiva comunicó el día de cierre de inscripción de las primarias a la democracia cristiana. Pero en un parlamentarismo se requiere efectivamente que las instituciones funcionen como tales, que la opinión pública sea opinión pública, que los compromisos de los partidos se declaren, que las interpelaciones no sean un evento como ocurre en nuestro sistema, sino que sea la práctica semanal, los días miércoles, de cuestionamiento de la minoría parlamentaria a la mayoría que gobierna, etc. Sinceramente, pueden escribir lo que quieran en una constitución, pero no son más que tinta sobre papel, si es que no va acompañada del soporte cultural que un régimen parlamentario tiene, y en el que lo más fundamental es la retórica, la dialéctica, pues, porque no saben generar el proceso de toma de decisiones con transparencia hacia quienes son los mandantes del sistema político, que es el pueblo soberano. Mira, el más ultrapresidencialista de Chile, que fue el ministro Diego Portales, seguía religiosamente los debates del Parlamento británico a través de la prensa inglesa que llegaba al Valparaíso abierto al comercio internacional en los años 30. Hay constancia de eso. Es más, enviaba las sesiones que venían en los diarios ingleses a algunos de sus amigos para que visualizaran de qué manera se hacía política o se debería hacer política. Nuestros políticos en esa materia son unos primates todavía. De manera que yo creo que es un sistema completamente inviable. Y cuando dices que esta es una crisis que tú la ves peor que la del 73, ¿en qué aspectos estás reparando para hacer ese análisis? Mira, desde luego, yo creo que hay un primer punto que es muy importante, y es las personalidades políticas que están interviniendo. La crisis del 73 tenía a Allende, exministro, senador, presidente del Senado, 4 veces candidato a la presidencia de la República, en la moneda. En el Congreso había senadores de la talla de Patricio Elwin, Eduardo Frei, Francisco Bulnes, Pedro Ibáñez. Y ellos, así y todo, no pudieron manejar la crisis del 73. Yo sinceramente creo que en el caso de ganar Boric la presidencia de la República, por su edad, no tiene ni los conocimientos ni la experiencia para manejar una crisis delicada como la que se nos viene. Es más, en una de las últimas encuestas venía una comparación muy interesante sobre lo que son las personalidades de Boric y de Kast, y en qué punto uno aventajaba al otro. ¿En qué aventaja Kast a Boric? En experiencia, en solidez y en consecuencia. ¿En qué destaca Boric sobre Kast? En que encarna la novedad, el valor de lo nuevo, que es lo mismo que decir ilusiones y fantasías,
que tiene cercanía a la gente y puede conocer mejor los problemas de la gente y que sería mejor para el diálogo y los acuerdos. Bueno, yo pongo los dos perfiles de personalidad y le digo, para un país en que la gente lo que tiene es la sensación de que Chile va por mal, más que por buen camino. En un país que se tiene la sensación que la economía no está progresando, ni siquiera está estancada, sino que está retrocediendo. En un país que tiene una estructura de deuda y de gasto fiscal feroz. En un país en que cuando uno conversa en privado con los economistas más relevantes del país, te dicen, mira, tenemos 4 años por lo menos para recuperarnos, que son los 4 años de Boric, que Boric podría querer renunciar, para ir a una nueva elección presidencial, para un sistema parlamentario. Yo digo, esto que vamos a vivir el segundo semestre del próximo año, esta trenza de 3 pelos, ¿eh? La crisis de la clase política, la situación económica y el fin de una convención constitucional que tiene este carácter destituyente que conversábamos delante, en que sus dos primeras cabezas sueñen con el sistema parlamentario o con un Chile fragmentado por autonomía. No, francamente, la crisis no, era mínima al lado de lo que estamos viendo hoy. Siempre se ha dicho, mire, que en la mañana del 11 de septiembre el presidente Allende iba a promulgar la reforma de la constitucional de las 3 áreas de la economía que mantuvo casi 60 días sin hacerlo. Bueno, presidente del Senado, Eduardo Frei Montalvo, presidente de la República, Salvador Allende Gómez, si aquellas personas que tenían más larga formación y experiencia de lo que hoy día tiene Boric, con el tipo de calidad que vamos a tener en el Parlamento, ¿eh? Que desde el punto de vista de la consistencia intelectual va a ser de peor calidad que el que tenemos hoy día, que ya es una estatua a la ignorancia y a la insensatez. Francamente, me parece que vamos a tener en el curso de pocos meses más la sensación de que este país va a una crisis mayor. A veces me da a mí la sensación de que existiese entre los buenistas de izquierda y también de centro derecha, que para mí la centro derecha no existe hace mucho rato, así como tampoco existe la centro izquierda. Es gente de izquierda que no se ha terminado de cambiar de partido, eso es todo. A mí me da la sensación de que estas personas tienen las fichas puestas en la ONU. Por eso es que traen gente de la ONU que ha hablado abiertamente de que en Chile se está haciendo un experimento social. Trae gente de la ONU para ayudar supuestamente a la legislación, al trabajo que tiene que hacer la Convención Constituyente, y siguen los lineamientos de la ONU a niveles tan precisos y claros como que a mí me tocó como concejal la semana pasada discutir sobre el sello migrante, que quiebra con el principio de subsidiariedad, porque no es que le va a dar al que tiene menos la ayuda, sino que se lo va a dar según si es o no es inmigrante. Y quiebra con el principio de igualdad ante la ley, porque la discriminación es solamente para un lado, o sea, solamente el chileno podría discriminar a una persona inmigrante y el inmigrante no podría discriminar al chileno, y eso acompañado de tener que poner una oficina, eso todo tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto? Y llamaba la atención que siendo este un gobierno de derecha, porque es UDI, se estuviese permanentemente citándose a la ONU para hablar del sello migrante, el sello verde, el sello no sé qué. O sea, la ONU metida en los hogares de los vecinos de una comuna que está gobernada por una derecha que desde la izquierda dirían es la derecha dura, digamos. Entonces, a mí me da la sensación que hay una rendición de derechos, como diría Hobbes en su Leviatán, ¿no es cierto? Yo lo cedo todo con tal de la paz, de parte de ciertos sectores de derecha, a la ONU esperando que ahí venga el salvataje a esta crisis. ¿Cómo piensas tú que puede ser? Yo creo que esa es la posición que declaró en un momento Bachelet, esta apertura de esa manera a ONU, y nos explica en el tema de las conversaciones y de los acuerdos que ella esté en la situación que está dentro de ONU como comisionada para el tema de derechos humanos.
Es lo que se ha visto ya desde el gobierno de Bachelet en la forma en que actúa abiertamente en las cuestiones internas del país el PNUD, en el modo con que se comenta desde CEPAL la cuestión económica chilena, y que ha agradado perfectamente también al sucesor de Bachelet, pues, al presidente Piñera. Si uno mira la actitud para el 18O del ministro de Justicia Larraín, sobre todo la vertiente de derechos humanos, estamos exactamente en eso. Incluso pensaba yo el otro día si no será acaso que el tan extendido e intenso y minucioso programa de control de pandemia, nosotros no seguimos en detalle la formulación de un plan piloto que puede ser de mucha ayuda para otros países del mundo, pero que está concordado específicamente con la OMS, que ONU también. Y uno en el extranjero lo que oye, esto es, que en Chile se está haciendo un experimento que significa transformar completamente al país de acuerdo a los estándares ONU en la línea de nuevo orden mundial. Y por eso es que decía, bueno, un Chile que siempre fue unitario, un Chile que vive todavía el 75% de su población entre las ciudades de La Serena y Concepción, fundadas por Valdivia, todavía. El cambio de régimen presidencial, ¿qué significa? O el avanzar hacia las autonomías, que es lo que plantea Loncón. ¿Qué significa? Es romper la unidad del territorio nacional. Y a eso Y súmale eso el es un plan. desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, porque quieren hacer de las Fuerzas Armadas fuerzas defensivas que se integren al resto de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, ese es el plan. Lo hablamos con John Griffiths en una entrevista, y que al final lo que están llevando es el plan bolivariano a efecto. O sea, yo lo comparé con lo que hizo Chávez y lo que hizo Maduro con las Fuerzas Armadas, y es exactamente lo mismo. Ahora, el tema es, en ese Ahora, caso, perdona, yo creo que nuestras Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de otro país. Y espero que en su momento, cuando la crisis llegue a sus puntos de máxima expresión y el hedor de la crisis y la destrucción de la médula de nuestra estructura de identidad histórica, cultural e institucional, ellas sepan actuar como siempre han actuado en la historia de Chile. el problema es el pago de Chile. Pero yo tengo que ser bien sincero en eso, Vanessa. La situación jurídica post 11 de marzo de 1990, que es lo que ha permitido hacer tantas injusticias como las que hemos visto, no es solo responsabilidad de lo que pasó después del 11 de marzo de 1990, viene desde antes. Yo creo que el gobierno no supo al 10 de marzo de 1990 cerrar como se debían las cosas ordenadamente. Y a mí como embajador en la Santa Sede me tocó recibir esa opinión de parte de sectores muy importantes de Chile que no estaban precisamente con el gobierno militar. Las libres interpretaciones de la Corte Suprema sobre el secuestro permanente, por ejemplo. Todos esos eran puntos jurídicamente evitables si hubiera habido un mayor cuidado, una mayor finura, una mayor sutileza, una mayor complejidad en enfrentar el cierre de transición. Sí, Yo soy muy crítico del equipo político del año 1989. Yo creo que la historia de Chile todavía no se escribe verdaderamente. sí, yo estoy de acuerdo, pero hay un punto en el que podemos ir a analizar también, que es qué pasa con el ciudadano que forma parte de ciertas élites. Me acuerdo la discusión que tuvo Vargas Llosa con Axel en Casa Piedra, donde Axel le dijo que había que distinguir bajo el paraguas de dictadura, que habían dictaduras que eran unas distintas de otras.
Y Vargas Llosa lo mandó a la punta del cerro y le dijo, para mí todas las dictaduras son lo mismo. Y luego se hizo una votación. Estamos hablando de Casapiedra, de personas en general intelectuales y no intelectuales, pero todas aquellas personas que al final se vieron enormemente beneficiadas con el restablecimiento del orden, el mercado libre y todas las medidas que se tomaron con el régimen militar. Y se hizo una encuesta de si había que distinguir o no entre dictaduras, entre dictadores. O sea, ¿es lo mismo Fidel Castro o es lo mismo Pol Pot que Augusto Pinochet? Y la respuesta fue que no había que distinguir. Entonces, cuando uno tiene gente así, a la base, la verdad es que hay gente que se da vuelta la chaqueta de esa manera y que hace 15 años estaba sacando la foto con el general y después, ¿no es cierto?, vota de esa forma. Porque sabemos que la naturaleza del ser humano es así, pero en Chile la ausencia de cultura exacerba esos defectos. Entonces eso hace que, al menos a mí me ha tocado conversar con militares mayores que han dicho sí, que no existe ninguna posibilidad de que ellos van a volver a cometer el error, ¿no es cierto?, de intervenir. Entonces, yo no sé si se pueden poner las fichas ahí. Ahora, ¿cómo ves tú un país, Chile, bajo este esquema en el que entramos ahora, suponiendo dejemos a la ONU de lado, porque ese es como también un escenario muy complejo de analizar? ¿Qué pasaría si es que Boric fuera el presidente de la ONU? ¿Qué pasa entonces con el experimento que se está haciendo en Chile? Eso yo creo que es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si sale electo José Antonio Cast? Bueno, yo creo que en el caso de Boric la evolución probable va a ser la constatación de su incompetencia para ejercer la presidencia de la República. La baja cohesión de su equipo gubernamental, el hecho de que el Partido Comunista, cuando más cerca ha estado del poder, que es ahora, no en la etapa 70-73, quiera controlar todo, ¿no? Vale decir, la moneda, el pie que tiene en la moneda, que ya no va a ser el pie, sino que va a ser el cuerpo entero, y la calle también. Ahí nos veremos las caras, quién es quién. Yo creo que muy rápidamente va a surgir la violencia y creo que muy rápidamente la ciudadanía va a despertar, claramente. Porque es una ciudadanía que está acostumbrada todavía a la tranquilidad. Fíjate que hacía anoche el ejercicio de revisar las elecciones presidenciales desde el año 89 en adelante. Y la vez que más personas votaron es en la elección del presidente Frei Ruiz Tagle en el año 93, que votaron 7.377.000 personas. Si esa modorra cambiara en las elecciones del 21 y de noviembre y del 19 de diciembre, primera y segunda vuelta, y por ejemplo el equipo Cast lograra, dada la gravedad de la situación, lograr que fuera a votar 1,5 millones más o 2 millones más de personas y anduviéramos rondando los 9 millones de votantes, es posible que las cosas pudieran cambiar y que Boric no sea el triunfador seguro de la presidencial y pudiera serlo Cast. ¿Qué opciones tiene Cast? Nuestro sistema institucional, que está tan bien pensado por el Parlamento, tiene un punto débil extraordinario, y es que, a diferencia de lo que pasa en Francia, cuando se estableció el sistema semipresidencial con doble vuelta para las presidenciales y para las parlamentarias, nosotros aquí en Chile elegimos el Congreso en la primera vuelta presidencial y dejamos sujeto al presidente a la segunda vuelta. Entonces vamos a tener, con una mediación de un mes, como le ha pasado a Piñera, una presidencia elegida en segunda vuelta con casi 700.000 votos sobre su contendiente, que sacó 3 millones y que podía haber sacado 3 millones, pero no lo sacó, y en la sumatoria de los dos candidatos de la centro derecha o derecha de primera vuelta, Piñera más Kast, de 2,9 millones subieron a prácticamente 3,9 millones. Así, el pueblo cambia de opinión. Podríamos tener a un parlamento en primera vuelta elegido hacia la izquierda y un presidente de la República elegido en la segunda vuelta hacia la derecha. No lo van a dejar gobernar. Kast es suficientemente inteligente para saber que sus opciones ahí son básicamente dos, que es gobernar por decreto, vale decir, no pedir ni una ley más
al Congreso y enfrentarse anualmente con las leyes de presupuesto, que más o menos es lo que Balmaceda, o como fluye de la lectura de Heródoto en el diálogo de los magnates de Persia sobre qué hacer con el régimen político de Persia después de la muerte de los sacerdotes, vale decir, cuando prima la política sobre el factor ordenador que antes era la religión y la cultura, insinúa que cuando gobierna uno, cuando hay una monarquía, hay que tener cuidado con aquellos que son partidarios del que gobiernen algunos pocos o algunos varios, vale decir, el régimen aristocrático. ¿Por qué razón? Porque el único soporte del uno que gobierna es siempre su relación con el pueblo, con el demos, que nunca va a poder gobernar, porque físicamente uno puede gobernar, físicamente unos pocos pueden gobernar, pero todos no pueden gobernar físicamente. Entonces la alianza Presidente de la República, ciudadanía, a través de la explicitación de la verdad, por ejemplo en el tema de Araucanía. El tema de Araucanía, Santiago se hace el leso, mira para otro lado, se tapa los oídos, se cubre los ojos, hace como que mira pero no ve. El tema de la Araucanía es evidente de lo que ya uno tiene sobre la mesa, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio Público, que es una cuestión de narcotráfico, vale decir, mucho dinero, que no es solamente una droguita que se consume dentro de Chile, sino que Chile es un paso en la Araucanía hacia la droga de otras partes, por lo tanto, mucho dinero circulando, que se encubre con el argumento pro mapuche, que, seamos sinceros, no representa al pueblo mapuche. Yo no iba a nadie de la clase política a sostener que el tema mapuche pase por la solución, que me parece habría que hacerla rápidamente, que es consultar al pueblo mapuche. ¿Qué quiere? Si quiere ser independiente, si quiere ser autónomo, si quiere escindirse de Chile. Un pueblo que normalmente ha votado a la derecha. Un pueblo que en la independencia estuvo con el rey y no con la república, etc. Un pueblo que tiene una identidad fuerte y que tiene una noción de la economía fuerte, pero distinta a la de los chilenos, etc. Ese pueblo nunca va a estar con el desorden de ir detrás de los narcotráficos. Entonces, el proceso se puede dar, en ese caso, en una forma hoy inimaginable, pero que va a depender de la personalidad y del carácter del nuevo presidente. Si fuera Kast, tenemos eso sobre la mesa, para decir experiencia, solidez y consecuencia. Ahora la destituyente que ha ido avanzando en lo que yo llamo desde la lectura de John Locke, el segundo tratado de gobierno civil, su declaración de guerra a la ciudadanía, porque como dice Locke, cuando nosotros podemos elegir legisladores para arreglar una situación de injusticia, pero donde esos legisladores legislan en contra de la vida, la propiedad y los bienes de los habitantes, entonces luego nosotros tenemos derecho a la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque se han declarado en posición de guerra respecto de los demás. Cuando uno lee, cuando uno ve, bueno, yo la verdad es que veo poca televisión, más bien leo, porque todo lo que tiene que ver con medios de comunicación siempre me genera un poco de ruido, viene acompañado de mucha ideología subterránea, ¿no? Desde las entonaciones que se usan para hacer las narraciones hasta el aspecto de los personajes que están en las esferas públicas. Entonces, cuando uno ve el tema de Loncón diciendo, aquí tenemos un minuto de silencio por los enseres, pero no hay un minuto de silencio para Hernán Allende, el agricultor que después de 2 semanas de padecer las quemaduras muere, producto del narcoterrorismo. Yo observo interpreto, porque la política es un tema de símbolos, eso es lo que a la derecha se le olvida, la derecha no entiende de la hermenéutica de los símbolos. Cuando yo digo que no me vale la vida de este porque es un Winca, porque si hubiese sido un mapuche quemado, hubiese tenido que tomarse el minuto, ¿no? Pero es un Winca, es un invasor. Es decir, a juicio, lo que hay en la mente de la presidenta de nuestra convención constituyente es que la vida de los huencas que habitan la macrozona sur no tiene ningún valor. Se les puede asesinar a diestra y siniestra.
Y cuando se habla de transparentar lo que está pasando en el sur, además de lo que acabas de plantear, habría que decir qué es lo que significaría el que fuera plurinacional y tuviesen autonomía en esa parte de Chile para los que no son considerados miembros de la etnia mapuche. ¿Qué sucedería con esas personas que hoy día son chilenos, habitantes, ante la destrucción de la igualdad ante la ley, que supone el imperio del derecho y que se quiebra con el Estado plurinacional? ¿Y qué significa también para la gente en el norte? A mí me contaba un pariente que fue al norte que hoy día tú no puedes ir a ninguno de los lugares que antaño eran turísticamente atractivos porque los pueblos supuestamente originarios no lo permiten. Entonces, porque el punto mío es la declaración de guerra, o sea, la plurinacionalidad no es un asunto que no tenga consecuencias gravísimas para una parte importante de la población y por lo tanto no avance en la dirección de una guerra civil. El derecho constitucional, mantener el argumento de plurinacionalidad significa abrirse, que esa nación como residencia de la soberanía tiene que tener una expresión estatal. Y la verdad de las cosas es que Chile como proyecto solo tiene expresión estatal desde 1541. Ni siquiera en 1536 con Almagro, es con Valdivia que tiene expresión estatal. Y tiene expresión estatal interna en cuanto se establece un sistema de orden público y de derecho, de Estado de Derecho interno, que primero abarca los 1000 kilómetros de La Serena Concepción y que después a través de los siglos se extiende más allá del poblado de Atacama con las regulaciones de limítrofes de 1904 y que por el sur, incluso hasta la mediación papal, hemos estado discutiendo con la Argentina las islas del Canal Beagle, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel internacional, este proyecto Chile tiene su visualización en una carta preciosa que escribe en 1552, si no me equivoco, a Felipe II, o al todavía príncipe Felipe, el mismo Pedro Valdivia, un año antes de morir, en que dice que su programa es avanzar hacia el sur, siguiendo los consejos de su capitán de mar, que es Juan Bautista Pastene, y en que le dice, pienso que Chile tendría dos cosas. Una, el control de la especiería, que era la forma con que coloquialmente se hablaba entonces del paso entre el Mar del Norte, el Atlántico, y el Mar del Sur, el Pacífico, para llegar a las Indias y tener acceso a todo el comercio que hoy día representa, por ejemplo, China, la India, el sudeste asiático, etcétera, etcétera. El control de la especiería va a decir un rol fundamental en el comercio internacional, que históricamente va a disminuir muchísimo con la apertura del Canal de Panamá. Y en segundo lugar, dice, el control de tierras y de espacios y de lugares es clave en el orden de lo que hoy día llamaríamos en relaciones internacionales o en ciencia política, geopolítica. Entonces, Chile recién entonces es mirado, nunca antes de 1541 fue ese orden. Incluso alguien que quiso establecer lo que fue el Imperio Inca, un siglo antes de Valdivia, fue rechazado. ¿Por quién? Por los pueblos que vivían aquí, no por todos, por los caciques mapuche, que lograron establecer una línea de primera defensa en el río Maule y una línea de defensa definitiva en el río Biobío, que es lo que heredó Valdivia y la presencia española. Desde ahí en adelante hay 3 siglos de avances y contraavances, de avances y de retrocesos, etcétera, en torno a lo que es la línea del Maule, del Biobío, perdón, por el norte y del Tolten por el sur. Por eso es que fue posible hacer desde atrás la colonización alemana, con Pérez Rosales. Y por eso es que hay circunstancias muy complejas de estudiar. Por ejemplo, no hubo secuestro de mujeres por parte de habitantes al norte del Biobío de la población mapuche. Pero sí había secuestro de mujeres blancas al norte del Biobío por parte de caciques mapuche. Entonces, si quieren reescribir la historia, se va a tener que reescribir la historia entera.
pero no el mito del buen salvaje que algunos historiadores o algunos antropólogos de los últimos 50, 60 años soñaron con esta especie de primitivo virgen que aún existiría en la Araucanía. Eso no es real. Por lo más, la misma historia de los pueblos precolombinos en lo que respecta a Chile es clarita. Revisaba el otro día de una publicación de antropología de Chile de hace unos 3 o 4 años atrás, una especie de síntesis excelente, en que las últimas constataciones hasta ese momento, por lo menos, no sé si habrán variado o no, pero es un dato que está publicado hace muchos años atrás, de presencia certificada de mapuches en Chile es del 500 o 600 antes de Cristo. Pero sin embargo, por ejemplo, está la cultura de Yoyeo, que tiene una antigüedad de 7000 antes de Cristo. Y está la de Monteverde en Puerto Montt, que tiene una antigüedad del 13500 antes de Cristo. Y acaba hace 15, 20 días atrás hacerse la publicación de que en América, donde es evidente que el nexo común de origen oriental a través del acceso principal del estrecho de Bering puede llegar hasta los 20, 22.000 antes de Cristo. Entonces, ¿de qué pueblo originario vamos a hablar? Habría que reconstituir Europa entera, habría que reconstituir Asia entera, porque lo que está antropológicamente demostrado es que hay un solo lugar de origen del ser humano, con distintas migraciones desde África. Claro, el problema que nosotros tenemos es que desde Foucault lo que nos importa es construir un discurso que nos permita hacernos del poder. Entonces eso ya te muestra que la tesis del buen salvaje se cae por sí sola. Porque si se tratase de querer establecer una verdad, entonces no podemos suponer que hay una inocencia y hay un gran espíritu de nobleza y de compasión con los demás en quien avanza un discurso de odio que es lo que le permite... Sí. El mismo avance del conocimiento genético que lo tenemos después de la codificación del ADN en los últimos 20, 25 años, el mismo avance que destruye todas estas tesis de los mitos del buen salvaje con que están enfocando el tema mapuche o pueblo originario en Chile, destruiría en paralelo las locuras genéticas de Hitler. ¿Por qué? Porque ambas visiones no tienen un sustento real en un conocimiento científico del pasado. Son invenciones literarias, son sueños fantásticos. Es una actitud onírica de inventar lo que no fue. Entonces, volver a ver el pasado como de verdad fue el pasado, aquí en Chile significa, por eso es que la cuestión de las autonomías que plantea Loncón va contra la realidad de un proyecto que se llama Chile y que estableció Valdivia. Y en segundo lugar, así de simple, porque ahí Chile existe como proyecto político y lugar de una nación chilena que es mestiza, sin duda, absolutamente, y con varias oleadas que van enriqueciendo su mestizaje. Y en segundo lugar, esta locura del parlamentarismo, en el fondo lo que está haciendo es deshacer la estructura vertical del ejercicio del poder con una figura que fue el gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, que era la figura del rey de la corona española en Chile, como lo fue en algunas otras partes de América, pero que fundamenta el hecho de que después de la independencia las constituciones que más han durado y que más gobernabilidad han dado al país son exactamente las presidenciales. No son las no presidenciales. Y por eso es que el otro día conversando con un amigo de izquierda, decía que había estado en un debate en el que en un momento determinado alguien dijo, no, si es que al ritmo que vamos a terminar como la Constitución de Gaña. Entonces alguien que no sabía eso dijo, la de Mariano Gaña, la del 33. No, la de Juan Egaña, la del 23, que era una locura, porque entre otras cosas estaba enfocada en una visión moralista de la política, como la que tenemos en la Convención Constitucional actual. Si uno revisa el código ético de esta Convención Constitucional, están exactamente en la misma actitud mental de Juan Egaña, el moralismo. El problema del negacionismo, el problema de no dar la palabra, el problema de no hacer el minuto de silencio, viene desde el hecho en que se fija con connotación jurídica una actitud ética que corresponde al bien ciudadano. Y los que no están con esa definición a priori absolutista
no existen, no tienen derecho. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Y ves tú en el artilugio de los plebiscitos dirimentes un ataque a la posibilidad de realizar el plebiscito de salida? Pero evidente, pues si no hay nada más, eso es la asamblea de los visigodos, o eso es la pregunta que hace el comandante a su tropa con las lanzas antes de entrar a cualquier enfrentamiento en la guerra del Pacífico o en la lucha de los escoceses contra los ingleses. O sea, el plebiscito dirimente es un acto absolutista que va más allá de la norma. Mira, en el concepto de absolutismo es bien interesante recordar cómo surgió, porque en toda la teoría política del Estado Nacional, en el debate cultural e ideológico de los fines del siglo XV, todo el XVI, con los franceses principalmente, y el XVII, se llegó, ¿por qué a la idea del régimen absoluto? Porque antes se tenía jurídicamente la noción de la norma como una solución a un problema, es una solutio. Entonces, cuando hablamos de un régimen absolutista, estamos hablando del régimen absolutio, vale decir, aquel que está sobre la norma y que por lo tanto, como se piensa que el Estado tiene el poder de dictar normas jurídicas, pero además a través de constituyentes y de legislativo, o de interpretarlas al caso, con el caso del Poder Judicial, y tenía la facultad de reformar las cosas, es un gobierno absoluto. Después los abusos que se cometieron por el absolutismo dieron origen a procesos revolucionarios, a procesos de democratización, en que se llega finalmente a una noción del Estado de Derecho que, por ejemplo, en las normas constitucionales inglesas, que tú sabes que no hay una constitución escrita, sino que son simplemente usos, costumbres, tradiciones, precedentes que son respetados, se vuelve jurídicamente antes de que con los derechos imperiales de Roma, vale decir, desde el siglo I en adelante, y sobre todo en la medida que se desarrolla el poder imperial en Bizancio más que en Roma, se vuelve a la noción inicial de sistemas de derecho basados en principios fundamentales que son prejurídicos, preconstitucionales y que tienen que ver con la dignidad y con la libertad de las personas. Claro, que en este caso han sido cambiados por concepciones de justicia histórica, o sea, partimos de una hoja en blanco, decimos que somos una hoja en blanco, pero venimos cargando con una historia sesgada y vista desde la perspectiva Foucaultiana, que sirve en definitiva a la construcción de un discurso que me permite tomar el poder total, porque en eso están. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ves tú la relación entre el Poder Judicial, la Convención Constitucional, una futura presidencia de la República, Congreso, y ahora tenemos que sumar a nuestro amigo Contralor, que ha declarado, claro, porque Jorge Bermúdez está súper como se decía antes. ¿Ah? Él puede decirle al presidente si es que el decreto va a intervenir con Fuerzas Armadas en la macrozona sur corresponde o no corresponde. Él puede decidir si es que hubo violación sistemática a los derechos humanos después del 18 de octubre. Entonces tenemos un contralor que... No, y otra cosa, sí, para mí su extremo llegó al caso de generar derecho. Porque, por ejemplo, cuando él dijo, mire, la declaración del comandante en jefe del ejército sobre el tema de la estatua de general Baquedano no constituye deliberación, pero si en el futuro declaraciones como esta se vuelven a repetir, yo no sé si estaba pensando en una, dos, tres o cuatro repeticiones, ahí sí que será deliberación. Entonces, él iba incluso sobre el derecho constitucional. Yo sostengo, así bromeando, que el Contralor General de la República tiene una especie como de tentación de verse a sí mismo como un imperio bizantino de las etapas más totalitarias o absolutistas. O sea, Justiniano le queda chico, digamos. Hay que avanzar varios siglos para su centralización y absolutización en el concepto del poder. Ahora, cuando ellos se ponen en esta dinámica y cada personaje que habita nuestras instituciones, ¿para qué hablar de nuestro amigo también, íntimo fiscal Abbott, ¿no es cierto? El fiscal nacional, que también tiene sus otros... Cada uno parece ser un rey feudal, ¿ah? Pero que se cree Luis XIV, es como una cosa así, como que el Estado soy yo y tienen un pequeño feudo y de alguna manera los humos muy, muy elevado y Baza y Loncón actúan de la misma manera, y uno está viendo
aquí o se entra en ciertas dinámicas caníbales, en que unos se terminan comiendo a los otros, ¿no es cierto? O Sí. va a haber un descalabro absoluto, porque ahí hay otro aspecto que me imagino que también lo has visto, a diferencia del 73. En el 73 fueron capaces de ponerse de acuerdo Poder Judicial, el Congreso, ¿no es cierto? Y en suma, todo lo que fue el gremio también, o sea, el mercado, en contra de la imposición de un proyecto de vida totalitario, minoritario, a las grandes mayorías. Acá no se ve, al menos por ninguna parte hasta ahora, que nosotros pudiésemos ni con la Contraloría, ni con Poder Judicial, de ninguna manera poner un freno al avance de este poder absoluto que hoy día tiene la Convención Constituyente. ¿Cuál es el juego? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar ese ajedrez político? O sea, esa lógica uno la encuentra en otras partes. En un momento determinado fue muy difícil avanzar en la reconquista española porque existían los reinos de taifas, ¿no? Que era exactamente esta descripción de pequeños poderes que no funcionan con una lógica de cohesión política e institucional común, sino que juegan, por así decir, en física con una fuerza centrífuga. Esto explota en 360 3D. Yo sostengo que ese proceso va a avanzar y que si Boric llega a la moneda, va a profundizar a modos que nosotros no podemos imaginar. Piensa bien en un detalle. Para el 18, a las 24 horas, estaban instalados varios cabildos abiertos que se decían representativos de cada uno de los territorios y de los pueblos. Y sin embargo, eran actuaciones de un grupo absolutamente minoritario, controlado por la coordinación evidentemente del PC en esta materia, que estaban destinados a dar continuidad al ejercicio de sublevación, y ahora lo llaman de revuelta, primero estallido, después revuelta, que fue una verdadera revolución y en la que el Estado chileno, atención, no supo responder. El Estado chileno, por alguna razón que habría que estudiarla y que no creo que sea solo jurídica ni política, que ya es cultural, porque en cualquier ente estatal hoy día uno encuentra unos pequeños reyesuelos instalados, en el máximo nivel, en el nivel medio y en el nivel bajo. Cualquier burócrata se permite decirle al ciudadano cualquier cosa interpretando la norma. Y por eso es que la crisis institucional es mucho más profunda y va a requerir de una cirugía mayor para ordenar el país y retrotraerlo al curso del desarrollo natural de la nación chilena. Este es un deterioro muy largo, pero que se acentúa profundamente en los gobiernos Bachelet y Piñera, y yo creo sinceramente, y por eso me da la impresión que la fecha del 18 de octubre tiene algún tipo de resonancia respecto a un dolor muy grande del Partido Comunista, y que es la puesta en marcha de la Ley de Defensa de la Democracia del año 1948. El otro día estaba releyendo El Siglo y me encontré un artículo de enero del año 2020 que hacían alusión al modo como el Partido Comunista trató primero y después a Gabriel González Videla. El pueblo te llama, Gabriel, decían en 1946, y después en la práctica del lenguaje coloquial te llamaban Gabriel por la actitud de González Videla frente al Partido Comunista. Yo creo que ellos piensan, no están seguros si Boric al final va a jugar del todo la estrategia con ellos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, porque Boric no tiene consistencia intelectual ni estructura política para enfrentar la sistemática penetración y control del Partido Comunista. Y eso uno lo ve en lo que pasó la semana pasada entre Jade y Boric. Esa amenaza de que si se mueve 1 milímetro el programa voy a estar ahí, se lo voy a cobrar, etcétera, etcétera. Está adelantando lo que vamos a vivir en pocos meses más si Boric llega a la presidencia de la República. Ahora, en ese caso, ¿tú crees que la convención va a ir diseñando en el camino, según cuáles sean los resultados de las elecciones, su propuesta constitucional para Chile? Mira, yo creo que
siguiendo lo que dicen los principales autores que están detrás hoy día del Frente Amplio, y hay que recordar que Baza es Frente Amplio, es Revolución Democrática. Yo creo que ellos son muy machadianos en esto, hacen camino al andar. A ellos lo que les interesa es la toma del poder y disfrutar del poder, pero no tienen claro si van a ir por un lado o se van a ir adecuando. Los únicos que tienen claro cómo tendrían que hacerlo es el Partido Comunista. El Partido Comunista es serio, es responsable, eh, normalmente no deja pasar una, y hay que tener, por lo tanto, claro en el espectro de fuerzas políticas qué es lo que están pensando. Pero el Frente Amplio tiene esa cultura de ir armando según la situación. Yo cuando leía Baza el fin de semana sobre el tema del parlamentarismo, fijaros, lo que está queriendo Baza es apostar a parlamentarismo para volver a semipresidencial. Y así, eventualmente, si Boric es elegido, después acordar con él que se retire antes para ir a un régimen parlamentario y tener un primer ministro en 2 años más. No se sabe en eso no son claros ni precisos. ¿No? No son claros ni Sí, precisos. yo creo que ahí si hacemos una trenza, pero ahora de 2 pelos en vez de 3, que va a quedar media turuleca. Yo tomo los avances desde la ONU y no lo puedo dejar de ver ahora. La verdad es que siempre pensé que la gente que hablaba estas cosas estaba un poquito como con la teja corrida con el tema de las teorías conspiranoicas y a mí me cargan las teorías conspiranoicas. O sea, para ser bien franca, creo que es muy complejo manejar las vidas de los ciudadanos y que incluso la propia vida es difícil diseñarla a priori, digamos. Sí. Entonces, si es que uno no tiene ni control sobre sí mismo en cómo le gustaría que fueran las cosas, imaginemos lo que sería un diseño planetario de control global sobre las personas. Sin embargo, Sí. en la medida en que yo formo parte de este gobierno local, en un pequeño cargo, que uno empieza a mirar cosas que desde afuera no se ven, uno ve el sello ONU metido en absolutamente todo lo que se está haciendo. Y desde esa Sí, claro. perspectiva, habría en Chile solamente un partido que no se está comiendo ese plato, que es el Partido Republicano, que es un partido que necesita mucho todavía de desarrollo en su formación, etcétera. Que depende de José Antonio esencialmente para su sobrevivencia, y todos los otros partidos estarían consciente o inconscientemente jugando o bailando al ritmo del Partido Comunista, porque la ONU está gobernada por China. Eso está clarísimo, y el proyecto chino sería, desde mi perspectiva, en términos de régimen presidencial o parlamentario, no entrar en un parlamentarismo, sino que entrar en una en un totalitarismo con una sola cámara y un secretario general, como lo han tenido siempre en el comunismo, o sea, sería, y como lo tiene Venezuela hoy día, porque apuntan hacia la concentración del poder. De hecho, el origen de esta convención, al no suscribirse al diseño del acuerdo, es de poder total, es totalitario. Entonces, Sí, absolutamente. la propuesta no puede ser Absolutamente. otra que no sea totalitaria. Ahora, una última Sí. pregunta es la siguiente. Totalitaria y muy inteligente y sutilmente empaquetada Así para que es. la gente no se dé cuenta. Así es, y como nos han borrado todas las fronteras entre el bien y el mal, entonces ya nadie se atreve a reaccionar apuntando como malo algo que no esté dentro del discurso políticamente correcto. Ese es un fenómeno que está atrapando las libertades interiores, las facultades espirituales, en el sentido aristotélico de las personas. Ahora, hay en lo que viene en el corto plazo, hay varias hipótesis de qué va a pasar el 18 de octubre, este 18 de octubre. ¿Y cuáles serían las consecuencias en caso de que, por ejemplo, se repitieran hechos de violencia muy graves a nivel de votaciones? Y si, porque nosotros sabemos que Boric es el candidato de la constituyente. Y si es que la izquierda sería, porque la izquierda a veces, bueno, más que algunas veces, es bastante soberbia y termina, por eso se autodestruye rápidamente, no dura mucho tiempo en el poder sin Bueno, morirse ella misma de inanición. ¿Cómo ves tú los sí. escenarios de un 18 de octubre que se viene, que mucha gente teme pueda generar una crisis mayor en el país? Naturalmente he oído, he leído, he visto
que hay un temor de que esto va a ser muy grande, peor que el 2019. Yo creo que no. Yo creo que no, que va a haber violencia, los mismos de siempre, quizás se equivocan de nuevo y matan a otra persona con fuego artificial, o matan tres carabineros, pero como a la mitad del país no le interesa la muerte de tres carabineros, etcétera, puede que no llame tanto la atención. Pero yo creo que el hecho de que hayan puesto el inicio del trabajo convencional sobre el texto de la Constitución política, yo esperaría que ese día trataran de imponer algún concepto fundamental, una idea, fuerza fundamental, que puede ser el texto del artículo primero, ¿vale? El Chile plurinacional, etcétera, etcétera, que va a ser la base de la estructuración orgánica de un Chile, como dice Loncón, autonomizado, ¿no? Una autonomía, en que desaparece Chile, porque la estructura física de Chile no nos permite tener autonomía, como puede ser el régimen federal de los Estados Unidos o las diversidades regionales de los landes alemanes. Nosotros tenemos una estructura de una angosta faja delgada, norte a sur, que se corta por los ríos transversales, etcétera, etcétera. Entonces, basta que una región quiera autonomía y el país se rompe inmediatamente, absolutamente. Por eso las leyes federales del 826 no fueron viables. Yo creo que más bien va a ir por ahí, como notificarnos al país de que ya comenzó este nuevo Chile que es diferente de las últimas 4 o 5 siglos, ¿sí? ¿Crees que la reacción de la ciudadanía frente a la pérdida de sus símbolos patrios, frente a la pérdida de su Chile como lo conocen, que ya está bastante caldeada con los problemas migratorios, pueda ser un factor relevante en las decisiones que se tomen dentro de la convención, o que esta convención va a actuar completamente disociada de las presiones que puedan venir de los ciudadanos en esta materia? Yo creo que va a estar disociada y creo que ellos no escuchan el país real, ¿ah? No escuchan el país real que está en las provincias. Hoy día más del 60% del país vive en las provincias. Yo estuve hace unos días en San Vicente Tahuatahua, que fui a almorzar con cantoras de cueca, que es como el Chile profundo. Y todo lo que hablaban ellas respecto a este punto es que la política de Chile está yendo por una línea que no tiene nada que ver con la realidad de Chile. Y yo creo que los pueblos llega un momento en que se paran y dicen, ¿ah? Y puede ser que porque cambiaron la forma de la estrella, que porque el azul va de otro color, porque habrá banderas para las autonomías, y etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier símbolo, la canción nacional, el baile nacional, el rodeo de Chile, o sea, yo creo que esa izquierda ideológica, onírica, que fuerza la realidad, no se da ni cuenta cuando se encuentra un Chile que es otro y que es el Chile real y profundo, parado, parado ante ellos. Bueno, esperemos que exista ese despertar real, ¿ah? Y Yo no que, tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Chile es una nación-estado que desde el principio fue sólida y resistió las adversidades mayores de la conquista de América. sí, a mí la duda me surge porque parte importante de la escolarización y de la gratuidad universitaria ha apuntado a hacer un trabajo a nivel de creencias, un trabajo religioso en los jóvenes, y ellos tienen creencias que son favorables para el avance de la izquierda totalitaria. Y eso es muy difícil de desmantelar. Uno veía para el 73 que incluso los jóvenes, llegó un momento en las universidades que se pararon y dijeron: no queremos educación nacional unificada, no queremos que nos vengan a lavar el cerebro y a adoctrinar. Eso existía en el 73 y no existe hoy. Hoy día los jóvenes no tienen
ni siquiera en los colegios de clase alta, que uno diría son mejor educados, no tienen ninguna capacidad reflexiva. Uno lo vio al fines del 2019, cómo se ponían al final a final de año se tapaban un ojo y se daban vuelta, le daban vuelta a la espalda a la autoridad del colegio, y una actitud absolutamente revolucionaria, porque como bien dice Stefan Zweig, no hay nada más fácil, por eso usaron al hijo de María Antonieta para acusarla de incesto. No hay nada más fácil a esa edad que manejar a los jóvenes que están justamente buscando irse en contra de la autoridad y sentirse fuera de lo que son las normas, ¿no? Y yo creo que esa gran juventud que ha sido sistemáticamente adoctrinada, hoy día tiene un peso mucho más relevante que lo tenía en la década del 70. Y eso me parece que puede frenar mucho las Sinceramente, cosas. no, yo creo que hay un Chile profundo con el que entro en contacto naturalmente, que, que no está ni en las redes sociales, ni está en los medios de comunicación, ni está en el Santiago que cuenta, y que está en las provincias, en las regiones, en los lugares más apartados, etcétera, etcétera, produciendo y estudiando y llevando una vida de normalidad total. Eso yo tengo la impresión que subsiste, y creo que es la sorpresa que se van a llevar los ideólogos. Bueno, esperemos que podamos en una entrevista, que yo sé que no va a ser tan en el mediano plazo, pero un poco más mediano-largo plazo, confirmar tu hipótesis, porque ahí, bueno, es la misma hipótesis que tiene mi profesor de piano. Felipe Brown me dice, sí, me dice que es un hombre muy inteligente, me dice, yo creo que a Chile lo van a salvar los de siempre. El chileno medio con sentido común, el chileno que ama su país, el chileno que no tiene ese nombre y apellido rimbombante, pero que a la hora de los que usa la calle, golpea la olla y dice, se acabó. Y esa es su hipótesis, sí, así es que... Esa es mi confianza más absoluta, no tengo ni una sola duda de eso, ni una. Y francamente, miro a estos personajes que sueñan esta revolución, que creen que son capaces de voltear un país. Como dijo Churchill, cuando los alemanes pensaron que podían tomar la isla, what kind of people do they think we are? ¿Ah? ¿Quiénes creen que somos nosotros? Basta. O lo que les dijo el verdadero Manuel Rodríguez. ¿Ah? El verdadero Manuel Rodríguez. Aún tenemos patria. Hay que tener esperanza. Vienen muchos enfrentamientos, vienen muchos combates, vienen momentos difíciles. Y Chile sobrevivirá. Bueno, me alegro de oírte ese mensaje para los telepensantes, y va a sobrevivir con mayor probabilidad, en la medida en que cada uno de nosotros ponga de sí y haga este trabajo, y así como estamos aquí con Francisco Javier Cuadra conversando para ustedes este día feriado, cada uno ponga lo mejor de sí en que avancemos en ese Chile que dice aún hay patria y que no se deja pisotear. Entonces, por los ideólogos que a los venezolanos sí lograron pisotearlos, a los cubanos también, pero los chilenos no lo han logrado nunca, digamos que esta vez tampoco lo van a lograr. Muchas gracias, Francisco Javier. Qué bueno Gracias, terminar este día con esa esperanza viva. Así es que a seguir adelante. Y vamos a conversar luego. Veremos qué pasa para el 18 de octubre. Yo tengo un poco la tesis de que podría haber un quiebre, digamos, podrían desmadrarse los violentos. Veremos cuáles son las consecuencias que eso podría traer. Esperemos que no, y que no tengamos que lamentar el fallecimiento de ningún chileno más. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Chao. Gracias, igualmente.